¿Qué onda, chavos? Vamos a ver en esta sesión propiedades y operaciones de los números reales. Yo soy Rubén Urizar y comenzamos. Las propiedades de los números reales son propiedad de cerradura, propiedad de la existencia del neutro o identidad, propiedad de la existencia del número inverso, propiedad conmutativa, propiedad asociativa y propiedad distributiva. Vamos a empezar a analizar cada una de ellas por separado. Empezaremos por la propiedad de cerradura. Cuando el resultado de una operación entre dos elementos de un conjunto es parte del mismo conjunto de elementos. Ok, vamos a hacer unos ejemplos para que nos quede más claro. Dice la definición que tenemos que tener dos elementos de un conjunto y que dados en esa operación de estos dos elementos, el resultado, si está dentro del mismo conjunto, se cumplirá la propiedad de cerradura. Vamos a hacerlo con la suma. Agarramos 120 y 236 del conjunto de los reales. La suma nos daría 356. El número 356 pertenece a los reales. Quiere decir que la suma de los dos elementos pertenece a los reales. Entonces se cumple la propiedad de cerradura para la suma. Para la multiplicación es similar. Tenemos dos elementos del mismo conjunto, tomaremos el 10 y el 146. Multiplicaremos esos dos y el resultado tendrá que estar dentro del conjunto de los reales. El resultado de 10 por 146 nos dará 1460. 1460 pertenece a los reales, por lo tanto cumpliríamos la propiedad de cerradura también en la multiplicación. Sigamos con la siguiente propiedad. Propiedad de la existencia del neutro o identidad. Existe un elemento y solo uno en el conjunto tal que seleccionada una operación con cualquier otro elemento nos dé el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Tenemos un elemento, pondremos el 7 de ejemplo, y sumado otro elemento nos tiene que dar el mismo elemento, llámese 7. Entonces, para la suma tenemos que encontrar un término que sumado al 7 me dé 7. Este número será el 0, ya que si lo sumamos a cualquier cantidad nos dará el mismo valor. Vamos a ponerlo en el ejemplo. 7 más 0 sería igual a 7. Quiere decir que el 0 es el neutro aditivo o el número neutro de la suma. Para la multiplicación tomaremos el mismo ejemplo, que es el 7, y multiplicado tenemos que encontrar un número que nos dé el mismo resultado, o sea, el 7. Entonces el neutro multiplicativo tendría que ser el 1, ya que si multiplicamos 1 por cualquier cantidad, nos seguiría dando la misma cantidad. Entonces 7 por 1, 7. Cumpliría la propiedad de la existencia del neutro o de la identidad para la multiplicación. ¿Ok? Sigamos con la propiedad de la existencia del número inverso. Esto quiere decir, cuando un elemento de un conjunto existe un y solo un elemento que al aplicar la operación deseada dé como el resultado el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro para la suma y cuál es el elemento neutro para la multiplicación? Como lo acabamos de ver, el elemento neutro para la suma es el 0 y para la multiplicación es el 1. Esta propiedad nos dice que teniendo nosotros un valor, tendremos que encontrar el inverso de ese valor tal que el resultado me dé el 0 o el neutro de la suma. Vamos a ver, tenemos la cantidad 7 o el número 7 más un número que de resultado me tenga que dar 0. Como estamos en el conjunto de todos los números reales, podemos agarrar positivos y negativos. Tenemos un 7, tomaremos el menos 7, que es el inverso.
7 menos 7 nos daría 0. Entonces estaríamos probando que existe la propiedad del número inverso para la suma. Para la multiplicación tendremos que encontrar el inverso del número elegido, que sería 7. El número inverso de 7 es 1 sobre 7 para la multiplicación, ya que el entero 7 tiene un denominador número 1 y la fracción 1/7. Al multiplicarse sería de la forma lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Sigamos. 7 por 1 nos daría 7, sobre 1 por 7 nos daría 7, y 7 entre 7 nos daría la unidad, o el 1, que es el neutro de la multiplicación. Con esto se comprueba que también existe un inverso para la multiplicación. Sigamos con la propiedad conmutativa. Cualquier número de elemento de un conjunto, dado la operación deseada, el orden de los elementos no afectará el resultado. Teniendo dos elementos, 7 y 8, procedemos a hacer la suma. Sería 15 el resultado. De la otra manera, tendríamos 8 más 7, que sería en diferente orden, y nos daría el mismo resultado, 15. Quiere decir que podemos sumarlo en el orden que sea y tendríamos el mismo resultado para la suma. Para la multiplicación hemos escuchado mucho el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué es lo que quiere decir esta propiedad? Vamos, 7 por 8 nos daría un total de 56, pero también 8 por 7 nos daría el mismo resultado. Quiere decir que no importa cuál multipliquemos primero, siempre nos va a dar el mismo resultado. Ok, sigamos con la propiedad asociativa. Dice, dados tres elementos de un conjunto, podemos asociarlos como queramos sin afectar el resultado de la operación. Tenemos tres elementos diferentes, 3, 24 y 10. Fueron los elementos seleccionados para este ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar la jerarquía de operaciones. Esta jerarquía se las recuerdo. Primero vamos a operar los paréntesis y corchetes. Después operaremos multiplicaciones y divisiones. Y por último operaremos sumas y restas. Dicho esto, empezamos con el ejemplo. Tenemos 3 más paréntesis 24 más 10 paréntesis igual a 37. Primero ejecutaremos lo que está dentro del paréntesis, 24 más 10, con un total de 34, más lo que está fuera del paréntesis, más 3, nos daría un total de 37. Esta propiedad nos dice que podemos utilizar en diferente orden los elementos y nos tiene que dar el mismo resultado. Para comprobarlo, desordenamos los elementos y nos quedó así: 10 más paréntesis 3 más 24 y cerramos el paréntesis. Primero efectuaremos lo que está dentro del paréntesis, después sumaremos con lo que está fuera de él. 3 más 24 nos daría un total de 27, más 10 nos daría 37. Quiere decir que la propiedad asociativa se cumple para la suma. Para la multiplicación tenemos tres elementos, 3, 5 y 10. Nos dice que podemos operarlos en cualquier orden. Primero el 3, primero el 5, primero el 10, en el orden que sea nos dará el mismo resultado. Vamos a comprobarlo. 3 por 5, 15. Por 10, 150. Nos tendría que dar lo mismo de otra manera. 10 por 3, 30. 30 por 5, 150. Quiere decir que se cumple la propiedad asociativa para la multiplicación. Vayamos ya con la última propiedad de los números reales. Propiedad distributiva. Dados tres elementos de un conjunto, el producto de uno por la suma de los dos
será igual a la suma de los dos productos del primero por cada uno de los otros dos. Veamos el ejemplo. 3 paréntesis 7 más 5, cerramos paréntesis. Primero efectuaremos lo que está dentro del paréntesis y después multiplicaremos el 3 que está fuera de él. 7 más 5, 12. Por 3, 36. Para comprobarlo, vamos a distribuir el 3 dentro de ese paréntesis, multiplicando a cada número que está ahí. Y ese producto lo vamos a sumar para que nos dé el resultado total. Vamos a tener 3 por 7 más 3 por 5. 3 por 7 nos va a dar 21, más 3 por 5, 15. 21 más 15 nos daría 36 y se comprueba el resultado. Esto quiere decir, la propiedad distributiva es de la multiplicación debido a la suma, porque es una suma de productos y es un producto de sumas. A continuación les muestro una tabla con las propiedades hechas en un resumen con A, B y C, números enteros que pertenecen a los reales. Ok, habiendo explicado eso, veamos unos ejemplos. Ok, el primer ejemplo será paréntesis, raíz de 8 más raíz de 5, cerramos paréntesis, más phi. Es igual a raíz de 8 más paréntesis, raíz de 5 más phi y cerramos paréntesis. Esto será la propiedad asociativa de la suma. Segundo ejemplo, paréntesis, raíz de 8 más raíz de 5, cerramos paréntesis, por phi, igual a raíz de 8 por phi más raíz de 5 por phi. Aquí estaremos demostrando la propiedad distributiva del producto debido a la suma. El tercer ejemplo va a ser 2phi menos 2phi es igual a 0. Aquí comprobamos la propiedad de la existencia del número inverso. El cuarto ejemplo va a ser pi tercios por raíz de 2 es igual a raíz de 2 por pi tercios. Aquí comprobaremos la propiedad conmutativa del producto. El ejemplo número 5 será pi quintos por 1 sobre pi quintos es igual a 1. Aquí comprobaremos la existencia de la propiedad del número inverso. Terminados estos ejemplos, procederemos a hacer ejercicios. Indicar qué propiedad se está utilizando en cada caso. Inciso A. 3 más 7 es igual a 7 más 3. Inciso B. 2, paréntesis, 8 más 5, cerramos paréntesis, es igual a 2. Por 8 más 2 por 5. C. Paréntesis, menos 4, cerramos paréntesis, por 1 es igual a menos 4. D. 3 por 9 por 6 será igual a 3 por 9 por 6. E. Menos 12 más 0 igual a menos 12. F. 11 séptimos por 7 onceavos será igual a 1.
Bueno chavos, hasta aquí los ejercicios del día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.